Adelante. Sí, hola, buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de Morena Socialista. El día de hoy estamos haciendo la primera sesión del nivel 3 del taller de formación marxista. Es un taller que estamos impulsando desde este espacio, pues con el objetivo de continuar con la formación marxista dentro del movimiento. Entonces es la primera vez que impulsamos este nivel, el nivel 3. El objetivo, ya habíamos explicado las veces anteriores del taller, pues es hacer una especie de escuela de formación marxista, y por ahí tenemos un mapa curricular, y entonces pues vamos a ir poco a poco construyendo construyendo este espacio para que todos podamos irnos formando poco a poco, ¿no? Entonces, uno de los temas que nos parece muy importante para seguir analizando dentro de este taller, pues es la parte de la organización política. Y en esta primera parte, pues haremos la cuestión del marxismo y la primera internacional. Bueno, aquí los compañeros pues ya tomaron el nivel uno y el 2, ya tienen algunas nociones, ¿no? Importantes sobre el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Tienen ya alguna noción previa. Y eso nos parece pues muy importante para tocar uno de los temas siguientes, un poquito más avanzados. Eh, Me presento quizá para los compañeros ahí que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook. Mi nombre es Edgar López Rosales, de aquí de este círculo de estudio de Morena Socialista, y pues a mí me tocará impartir el tema el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con el marxismo y la primera internacional, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros ya tomamos algunas sesiones anteriores. eh, Descubrimos más o menos o explicamos, ¿no? Cómo funciona el marxismo en sus partes integrantes. Explicamos que el marxismo pues, aborda esta parte de la filosofía, ¿no? Desarrolla un método de interpretación de la realidad, que es el materialismo dialéctico. Con este método de materialismo dialéctico, pues el marxismo analiza la economía capitalista, y se desprende lo que es la teoría del valor y todos estos tomos de Marx y del capital, ¿no? Es un análisis objetivo de la sociedad capitalista, el capital. Ahí encontraremos muchas respuestas, ¿no? De cómo funciona el capital a través de la teoría marxista. Y no solamente el marxismo hace el análisis del capitalismo, sino que también el método marxista lo aplica a la historia, porque no solamente basta con analizar, ¿no? El capitalismo, sino que es necesario hacer una propuesta al capitalismo, y el marxismo pues también desarrolla la propuesta del socialismo científico. Digamos que estas fueran las tres partes donde el marxismo fundamenta la cuestión del método, la teoría y sobre todo la propuesta histórica, que es el socialismo. O sea, esto es lo fundamental que empieza el marxismo. Pero pues después de esto viene la siguiente parte, ¿no? De la tarea. O sea, porque pues no falta con elaborar tu teoría que quede bien cimentada y bien fundamentada. El problema es cómo hacer que esta teoría se pueda llevar a la práctica. O sea, cómo hacer que esta teoría sea aceptada precisamente por los millones de trabajadores, que ellos son los únicos que pueden llevar a cabo el socialismo, ¿no? En este sistema económico. Esa es la primera parte, ¿no? O sea, o más bien la segunda parte que tendríamos que pasar, o sea, la organización política, ¿no? O sea, cómo hacer que todas estas ideas de Marx, el método, la teoría marxista, la propuesta histórica del socialismo, pues sea aceptada por las masas, ¿no? Esa digamos que es la segunda parte, que tiene que ver precisamente con la organización política. Ahora, nosotros, por ejemplo, pues muchos de los que estamos tomando este taller somos activistas políticos, ¿no? A lo mejor hay compañeros que a lo mejor lo ven también desde una cuestión académica, pero nosotros lo enfocamos más en el punto de vista del activismo político. Nosotros estamos en el activismo político porque buscamos transformar nuestra realidad. Eso es lo que buscamos. Esta realidad no nos satisface. Vemos que hay
mucha desigualdad, mucha explotación, mucha podredumbre en la sociedad y pues buscamos transformar la realidad. Entonces, aquí la cuestión es cómo vamos a partir para transformar la realidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que no somos ni los primeros ni los últimos que nos hemos planteado esta situación. O sea, en la historia de la humanidad ya ha habido personas que también se han planteado intentar transformar su realidad. O sea, intentar cambiarla, ¿no? No somos ni los primeros ni los últimos. Entonces, pues yo creo que lo importante en este tipo de momentos de crisis histórica del capitalismo, pues más allá de intentar inventar, ¿no? Nuevas teorías o creernos los genios para descubrir nuevas formas de organización, pues más bien lo que plantea el marxismo es estudiar lo que ya hizo anteriormente las generaciones pasadas, o sea en qué se equivocaron, en qué acertaron, cómo se organizaron. Yo creo que eso es lo que conoceríamos como experiencia histórica, que es precisamente lo que nutre también la teoría. La teoría no es no son toneladas de libro, ahí acumuladas, escritas. La teoría, pues se fundamenta de experiencias vívidas, ¿no? O sea, de personas que en carne y hueso estuvieron tratando de construir una organización política. Entonces yo creo que eso es lo importante de cómo vamos a estudiar, o sea, más allá de querer inventar el agua tibia, ¿no? Como dicen por ahí, o descubrir el hilo negro, pues basémonos en las experiencias históricas del proletariado a nivel internacional, de cuáles han sido esos intentos por transformar la realidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en medicina, ¿no? Si nosotros quisiéramos, ahorita que se vino la pandemia, quisiéramos descubrir una vacuna, pues yo no voy a partir de cero, ¿sí? En los estudios, no voy a hacer mis estudios, solitos, de la nada y tratar de inventar algo nuevo, ¿no? O sea, eso sería absurdo. Yo lo que tengo que hacer es partir los experimentos que ya te ha dado, ¿no? La ciencia todos los estudios previos, tanto los que fueron exitosos como los que fracasaron, ¿no? Estudiar todo eso. Y a partir de ahí, parto para poder, entender mi realidad. Ese es el camino que se tiene que seguir. Y eso es precisamente lo que plantea esta parte del taller de formación política. Analizar cuáles han sido ese tipo de organizaciones o de intentos que ha habido anteriormente para buscar cuáles han sido sus aciertos, sus errores. Y todo esto nos lo da la teoría política, porque si yo lo quiero vivir por mi propia cuenta, pues tendría que vivir como 10 vidas, ¿no? Para aprender todo ese camino histórico, ¿no? De luchas, fracasos, encontronazos. Entonces, la teoría precisamente nos da esta parte, ¿no? Que muchas veces curiosamente pasa desapercibida en la cuestión política. O sea, estamos inmersos en la cuestión política y más nosotros que estamos dentro de Morena, ¿no? Y se intentan, ¿no? Como que buscar nuevos, atajos, ¿no? Nuevos, o sea, siempre salen como nuevos eruditos, ¿no? Nuevos, genios, ¿no? Ahí que aparentemente buscan, inventar el agua tibia, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a recurrir a la cuestión, objetiva, a la cuestión científica y esta parte del curso o esta materia en concreto que la asociamos con la política y se los manejé en el temario, pues habla precisamente de eso, ¿no? Uno de los primeros intentos que nos parece pues muy importante que se organizó o intento para tratar de cambiar la realidad o la sociedad, pues es la primera internacional. O sea, la primera internacional fue uno de esos intentos que tuvo un impacto a nivel mundial por intentar cambiar este régimen capitalista. Entonces, pues en esta parte veríamos la parte de cómo se formó toda esta primera internacional todo lo que hubo, ¿no? Al interior de esto. Yo les compartí ahí en los textos, los estatutos, ¿no? De la AIT. Desde mi punto de vista son muy poderosísimos, siguen siendo muy vigentes, ¿no? Los estatutos de la AIT. No les compartí más bibliografía para no saturarlos, pero yo creo que ya mañana y en la sesión de participaciones del sábado pueden salir todos esos temas que me parecen muy importante.
pero tiene que ver esto, ¿no? Cómo se da primeramente esta formación de la internacional, de la primera internacional, que hoy conocemos como Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores, que fue el primer intento. Entonces, pues vamos a recapitular toda esta situación, ¿no? Cómo se da en esta primera parte de la sesión y ya en la sesión de las participaciones del sábado, pues espero que ya salgan ahí más, ¿no? Dudas, comentarios, observaciones, respecto a este tema, ¿no? Entonces, primero, aquí me gustaría tocar de manera breve la situación del socialismo utópico. En el nivel 2 teníamos que haber puesto esta parte del socialismo utópico. Por una cuestión ahí de tiempos, de que no sabíamos muy bien cómo iba a medir, si iban a aguantar las 4 semanas, pues no la pusimos, ¿no? La parte del socialismo utópico, pero es muy importante. O sea, es muy importante para entender, ¿no? Cómo va avanzando los intentos por cambiar la sociedad. Por ahí tenemos algunos videos. Yo les recomiendo el documento de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Ese documento les puede explicar muy bien esta parte. Yo nomás lo voy a tocar aquí de manera muy general porque no lo vimos en el nivel 2, que teníamos que checar esta parte del socialismo utópico. Hay que recordar, como les comentaba, nosotros no somos los primeros, ¿no? Que intentamos cambiar nuestro entorno, intentar hacer algo, ¿no? Ya existieron personas en un inicio que intentaron hacer este tipo de cambio y este tipo de cambio pues, lo hicieron los socialistas utópicos. Hay que recordar que el capitalismo pues empieza es un sistema económico que a lo mejor la parte ya más avanzada se da a través de la revolución industrial, ¿no? Todo este proceso de la revolución industrial allá en Inglaterra, donde pues ya empiezan a meter maquinaria, ¿no? De vapor, empiezan a intensificar el trabajo, empiezan a hacer la división del trabajo, ¿no? Pero el capitalismo ya empieza a desarrollarse, ¿no? De una manera muy, muy rápida, ¿no? Muy vertiginosa, a partir de la revolución industrial. Y obviamente trae pues cierto avance, ¿no? En el proceso de producción de mercancías, o sea, como nunca antes en la historia de la humanidad se producieron mercancías. Antes la gente lo hacía a través, de manera manual, ¿no? Ahí en un telar, pues ahora había telares de vapor y ¡fum!, ¿no? O sea, eran producciones en masas. Eso obviamente trajo un incremento en la producción, ¿no? Y en la tecnología y todo este tipo de situaciones, pero pues al mismo tiempo también traía mucha pobreza, ¿no? Mucha miseria, ¿no? Mucha desigualdad, o sea, mucha explotación. O sea, el capitalismo siempre ha venido aparejado de esta situación, ¿no? Por un lado había el progreso tecnológico y por el otro lado, pues, fomentaba la miseria y la explotación. Eh, Muchas personas intentaron, combatir, ¿no? Todos estos excesos de la sociedad capitalista, ¿no? Intentaron analizar, en ese momento, pues no había una teoría científica que te pudiera explicar el funcionamiento del capitalismo. O sea, el Capital se escribió hasta 1864, pero en ese momento pues no había nada en lo que tú te pudieras basar, ¿no? No había un estudio científico, no había nada. Entonces, pues tendrías que hacerlo prácticamente partiendo de lo que tenías a la mano, ¿no? Uno de los primeros que empieza a analizar la sociedad, ¿no? Bueno, estaban los economistas ingleses, ¿no? La economía política, pero aquí estamos hablando ya de intentos, ¿no? Prácticos por cambiar la sociedad capitalista. Uno de ellos era Saint-Simon, ¿no? Que empieza a estudiar la sociedad capitalista y empieza a preguntarse, ¿no? ¿Cómo hay personas desempleadas y cómo el capitalismo proporciona trabajo? Y empieza a desarrollar ciertas cuestiones teóricas, ¿no? Que tenían que ver con la cuestión del empleo, ¿no? Él decía que tendríamos que alcanzar una sociedad, pues, donde todos trabajáramos, ¿no? Por igual y esa sociedad sería más, interesante. Digamos, se creó en la cuestión teórica todavía, ¿no? Pero ya había un intento por intentar transformar la realidad. Después vino este socialista Charles Fourier en Francia. Él quizá ya se mete más de la parte teórica del análisis a una cuestión práctica.
e intenta formar lo que se llamaban unas cosas como falanges, ¿no? Unas cuestiones como tipo comunidades, este, conformadas por alrededor de 400 personas, ¿no? 300, 400 personas. Era una especie como de comunidad, ¿no? De trabajadores, donde los trabajadores podrían, intercambiarse los productos, vivir más cómodamente, no vivir todos hacinados en viviendas todas feas, ¿no? Sino tener unos complejos. Era más o menos su proyecto, ¿no? Que él tenía de ir modificando las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? En las estas llamadas falanges. Obviamente, pues él buscaba el apoyo de los empresarios, ¿no? De los burgueses que pudieran financiar este tipo de proyectos, ¿no? Obviamente, pues a los empresarios, pues al no haber una retribución económica, pues obviamente no entraron en este proyecto y se quedaron ahí como tipo de proyectos utópicos, ¿no? Eh, otro de los del socialistas utópicos quizá fue Robert Owen. Él sí ya llevó un poquito más a cabo la cuestión, él fue inglés, él estaba más metido con el movimiento economicista, ¿no? El movimiento de los trabajadores. A él se le debe mucho la cuestión del cooperativismo, o sea, finalmente él también intenta hacer este tipo de comunidades de trabajadores, de hecho lo lleva a cabo, ¿no? Él pone mucho de su dinero, él era empresario y tenía ingresos económicos y pone de su dinero para crear este tipo de comunidades de trabajadores, especie de como de cooperativas. Al final terminan fracasando, ¿no? Pero fueron unos intentos por modificar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese momento, pues al no haber nada, ¿no? No haber teoría sobre comunismo ni teoría científica sobre el funcionamiento del capitalismo, pues eran intentos bastante avanzados, ¿no? En su momento, quizá, pero eran intentos que se basaban no en una cuestión objetiva, sino más bien eran cuestiones que se basaban en cuestiones éticas, morales o bien intencionadas, ¿no? De ayudar a los pobres o a la clase trabajadora. Terminan fracasando porque precisamente eran eso, ¿no? Eran buenos intentos, buenos, bien intencionados, pero que no, pero que carecen de una base objetiva, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría tener toda la buena intención, ¿no? De curar a los enfermos, pero pues si no tengo el conocimiento médico, pues es evidente que no lo voy a poder hacer, ¿no? Se necesita un cierto conocimiento, especializado, objetivo, científico, para que yo pueda, recetar un tratamiento y curar, a un paciente. Yo no voy a llegar con el bisturín y clavarle el bisturín si no sé cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Por muy buenas intenciones que tenga, pues es evidente que no, que lejos de ayudar al paciente, hasta lo voy a pasar a molar más, ¿no? Pues esa misma situación ocurre en el campo de las ciencias sociales. O sea, sí hay personas que nacen, tienen la buena intención de ayudar a los trabajadores, a los sectores explotados, pero que carecen de ese análisis científico, ¿no? Ese análisis objetivo. Entonces eso lleva precisamente a que pues muchos de esos intentos fracasen. Pero les decía, esta es la parte del socialismo utópico. Fueron unos intentos previos, ¿no? Cuando no existía todavía la teoría, ¿no? Marxista. Ya después aquí, pues ya pasamos ya con lo que viene a ser Marx, ¿no? Marx y Engels ya viene después de los socialistas utópicos. Ellos ya empiezan a analizar toda la cuestión de que desarrollaron los socialistas utópicos, lo que desarrollaron la economía política clásica, ¿no? Ya empiezan a tratar de darle, pues ya un enfoque más científico, ¿no? O sea, no solamente ayudar a la clase trabajadora por cuestiones morales o éticas o bien intencionadas, sino buscarle dar un análisis científico de por qué se están generando ese tipo de condiciones. Entonces, cuando llega Marx y Engels, pues empiezan, ¿no? A aterrizar todo ese conocimiento científico. Fue un largo proceso, ¿no? Ellos cuando se integran a la organización política eran muy, muy jóvenes, se integran a una organización que se llamaba la Liga de los Justos. La Liga de los Justos era precisamente una liga que buscaba pues, ayudar, ¿no? a los trabajadores, pero lo hacía todavía con una visión bastante ética. De hecho,
lo que ellos decían en esta Liga de los Justos, pues es que todos éramos hermanos y todos debíamos convivir y de manera igual, ¿no? Una cuestión como tipo todavía religiosa, ¿no? Eh, pero esa era la Liga de los Justos, era lo que había. Entonces, pues Marx y Engels se integran a esta Liga de los Justos y elaboran un documento que se llama el Manifiesto del Partido Comunista, que ahí ya empiezan a elaborar un programa más objetivo, más científico y ya desde un punto de vista más histórico. Y la Liga de los Justos pasa a transformarse de la Liga de los Justos a la Liga Comunista, ¿no? O sea, la Liga Comunista ya era una organización que ya quizá ya tenía un programa muy, pues muy desarrollado. O sea, no cualquier organización tiene el manifiesto comunista, ¿no? Como su principal documento. Pero sin embargo, pues todavía era una organización pequeñita. O sea, de la Liga Comunista todavía era una pequeña organización, pequeñita que no tenía la influencia de masas, ¿no? Entonces, todavía ellos tenían que hacer el trabajo. De hecho, en este periodo, Marx y Engels hacen la indicación de sumarse o de convertirse en una fracción del Partido Democrático, ¿no? Así se llamaba, Partido Democrático en Alemania. Ellos intentan ahí adherirse a ese partido que en ese momento luchaba por reivindicaciones democrático-burguesas. No era propiamente un partido socialista o comunista, pero era lo que había en ese momento, ¿no? Eh, Marx y Engels pues necesitaban elaborar muchas de las cuestiones del manifiesto comunista. El manifiesto comunista yo creo que deja muy en claro, ¿no? El papel de los comunistas y esto tiene que ver con la táctica y la estrategia. Ya lo comentaba, Marx desarrolla el método, que es el materialismo dialéctico, un método claramente definido, ¿no? Orientado, desarrolla la teoría del valor, desarrolla la propuesta del socialismo científico, todo eso es correcto, pero aquí la otra parte es cómo hacer que las masas acepten eso. O sea, esa es la parte más complicada y en el manifiesto comunista lo explican de manera muy clara. Hay un párrafo donde ellos mencionan, ¿no? Los comunistas no forman un partido aparte opuesto a los demás partidos obreros. No proclaman principios a los cuales quieran amoldar al movimiento obrero. Los comunistas son el sector más avanzado del movimiento obrero, ¿no? Son los que llevan adelante las luchas hasta el final. Esto es lo que viene en el manifiesto comunista. O sea, lo que Marx y Engels hacen no es crear el Partido Comunista, ¿no? O sea, no se autonombran Partido Comunista y les dicen a la gente, adhiéranse a mí, ¿no? O sea, lo que hacen Marx y Engels es buscar el contacto con las masas, ¿no? Tratar de buscar dónde están las organizaciones de masas, las organizaciones obreras, y a partir de ahí influir con las ideas de la organización comunista. O sea, porque Engels lo decía muy claro, o sea, nosotros no somos predicadores en el desierto, ¿no? O sea, nosotros no estamos inventando como una secta, ¿no? Las sectas religiosas hacen eso. Si ustedes ven las sectas religiosas, pues cada quien tiene la verdad absoluta, ¿no? Cada quien son los iluminados del mundo, el pastor de la secta es el que guía, ¿no? Y la gente se tiene que adherir a ti y ellos son los encargados de llevarte, ¿no? Eso es lo que hacen las sectas, pero los marxistas no somos una secta, ¿no? O sea, los marxistas no podemos simplemente proclamar nuestros principios y esperar que la gente se adhiera a nosotros, o sea, eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el manifiesto comunista lo dejan muy claro Marx y Engels. Los comunistas no forman un partido aparte, van a las organizaciones de masas que están en ese momento y tratan de impulsar, de empujar el movimiento obrero para que el propio proletariado vaya adquiriendo sus propias conclusiones, ¿no? Conclusiones revolucionarias. Entonces, en esta situación, pues se quedaba, ¿no? Hasta ese momento la idea pues de integrarse al Partido Democrático, ¿no? En este lapso, pues Marx empieza el desarrollo del capital por ahí de así del año 1857, ¿no? Viene terminando el Capital por ahí así de 1864, 67, no hay fecha exacta, pero es un trabajo que se lleva una década completa, ¿no? Elaborar el primer tomo del Capital. El Capital, pues ya es la parte científica, ¿no? La parte teórica del marxismo que nos explica el funcionamiento del sistema capitalista.
O sea, todas las leyes que rigen el sistema capitalista, ahí están en este primer tomo del Capital, dándole ya una explicación teórica, científica al funcionamiento del sistema capitalista. Marx se aboca completamente a esas tarea, pero pues al mismo tiempo también trata de dedicarse a la cuestión de la organización política, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos esto es como la cronología, ¿no? De dónde vamos. Ahora, en 1864 se forma ya lo que era sí, la Asociación Internacional de los Trabajadores o la AIT. Esta organización se formó en 1864. De hecho, no era la intención de los dirigentes formar la Asociación Internacional o formar la Internacional Socialista o la Internacional Comunista, nada de eso. Era un foro, ¿no? Que hacían en París de trabajadores, ¿no? Un foro de trabajadores, digámoslo así, sindicalistas, podríamos decir, que se reunieron, convocan a un foro en París, pero pues el foro se desborda completamente, llegan más de 2000 trabajadores de muchas partes de Europa. eh, el movimiento se empieza a organizar ahí, o sea, nadie esperaba, muchas veces el movimiento se organiza de la manera que uno menos espera, ¿no? Y se organizó ahí a través de esta Asociación Internacional de Trabajadores, era un foro, les decía, de prácticamente de sindicalistas, pero empiezan a hacer un llamado, ¿no? A conformar una asociación a nivel internacional de trabajadores. En ese momento quizá la AIT no fue tan internacional, quizá todavía se quedó en Europa, ¿no? Llegan delegados de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, sobre todo se quedaron en la parte de Europa, pero me parece que ya era un paso muy importante, ¿no? Obviamente para Marx y Engels, pues lo veían como una plataforma para poder llevar a cabo las ideas del socialismo y del comunismo. Les decía, la AIT no surge como una asociación socialista, comunista, un partido revolucionario, era una asociación internacional de trabajadores, pero ya estaba teniendo una influencia de masas. O sea, esto es lo más importante, tenía una influencia de masas, o sea, ya estaba siendo como un referente organizativo. En esta Asociación Internacional de Trabajadores, pues obviamente llegaron tendencias políticas de todo tipo de tendencias políticas. Llegaron tendencias sindicalistas, que eran la predominante, ¿no? En un inicio de la AIT, que eran tendencias sindicales, ¿no? Propiamente de los trabajadores que se organizan en sindicatos. Los produnistas, en ese momento los produnistas, que ahorita podríamos decir que eran los reformistas modernos, bueno, los reformistas de esa época, era una tendencia política que buscaba reformar el capitalismo. Quizá no se planteaba la lucha política contra el capitalismo, pero se planteaba irle haciendo reformas al capitalismo, ¿no? Proudhon era un dirigente altamente reconocido de arrastres de masas allá en Francia. Él hacía mítines de masas, o sea, era altamente reconocido Proudhon, pero tenía esta parte, ¿no? De no buscar la lucha revolucionaria, sino quizá hacer ciertas reformas, ¿no? Ahorita lo analizaremos un poquito más a detalle. Llegaron también las tendencias anarquistas y llegaron las tendencias comunistas. Es decir, en esta Asociación Internacional de los Trabajadores, pues llegaba, pues se hace un llamado a nivel internacional para aglomerar, ¿no? A los distintos trabajadores y pues obviamente, ¿no? Llegaron tendencias de todo tipo, ¿no? Esto es algo inevitable que siempre va a pasar en la organización política. O sea, siempre va a haber todo tipo de tendencias, ¿no? Es inevitable en que se den una serie de confrontaciones ideológicas y esto es completamente normal. O sea, cuando los trabajadores o los trabajadores forman sus organizaciones de lucha, pues no lo hacen en lo abstracto, lo hacen dentro del contexto capitalista. Y en el contexto del capitalista, pues hay una división del trabajo gigantesca y hay un montón de ideas que están presentes en el movimiento obrero. O sea, esto es importante. Aquí hay que analizar que nosotros somos materialistas. O sea, nosotros no creemos que las ideas viajan en el aire, ¿no? Las ideas tienen una base material
Y todas estas ideas, ¿no? Las economicistas, las reformistas, las anarquistas, provienen de una base material. Por ejemplo, las ideas de los economicistas, ¿no? ¿Qué entendemos como ideas economicistas? Pues aquellos trabajadores que buscan luchar por sus reivindicaciones económicas. O sea, tú te afilias a un sindicato y obviamente buscas luchar porque te aumenten el salario, tener mejores prestaciones, ¿no? Tener más días de vacaciones. Todas esas son reivindicaciones económicas, reivindicaciones económicas que son necesarias quizá en un primer momento, pero los sindicatos ya no se empiezan a meter en la cuestión política, o sea, no meten la cuestión de la lucha de clases, del socialismo, o sea, es decir, se quedan en reivindicaciones económicas. Entonces, todas estas tendencias, pues se aglomeraron ahí en la AIT, en la Primera Internacional. Al marxismo le tocó, pues, dar una batalla ideológica con cada una de estas tendencias, ¿no? Con cada una, tanto en la cuestión teórica, pero fundamentalmente en la cuestión práctica. Porque finalmente una teoría se vuelve fuerte no por la cuestión teórica, o sea, Marx era experto en escribir programas, sino por la cuestión práctica, o sea, por la viabilidad de que esa teoría en la práctica sea viable. Ahí es donde se demuestra si una teoría es válida o no, en la práctica, ¿no? En la práctica, la primera batalla que da Marx es precisamente con esta tendencia economicista, ¿no? De los sectores, de los sindicatos que sí están buscando por reivindicaciones económicas de los trabajadores, pero que todavía no tienen la visión de que hay que luchar contra el capitalismo, de que hay que luchar por el socialismo, es decir, todavía no tienen ese tipo de planteamientos, ¿no? Ese tipo de tendencia fue la primera que da Marx una batalla, fue la primera, digamos, lucha ideológica que se da en el seno de la AIT. eh, pues fue la primera batalla, ¿no? Que da el comunismo y digamos que fue la primera tendencia que se derrota en la vía de los hechos, ¿no? Que la lucha no puede limitarse solamente a la lucha por reivindicaciones económicas, sino que debe de ir acompañada pues de todo un programa político, ¿no? Todo un programa histórico, todo un programa metodológico. Entonces, ese tipo de teoría, pues en la lucha poco a poco fue haciéndose a un lado, ¿no? La AIT, y los comunistas fueron ganando presencia. Ahora, hay otra lucha que empiezan a dar más fuerte, ¿no? La idea de los comunistas, y es la cuestión de los proudhonistas. O sea, les decía, Proudhon era una figura reconocida en Europa, ¿no? En toda Francia era un dirigente al nivel de López Obrador, o sea, de arrastre de masas, ¿no? O sea, Marx no era tan conocido en ese momento. Proudhon se basaba en una teoría que era la llamados mutualistas, les llamaban, ¿no? Que predicaban el intercambio mutuo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O sea, los trabajadores dentro del capitalismo deben intercambiar de manera mutua el producto de su trabajo y de manera mutua pues le deben retribuir, ¿no? Justamente el salario, ¿no? Es decir, esta idea de que en el capitalismo podemos coexistir capitalistas y proletarios, pero todos de manera justa, ¿no? Mutuamente intercambiados, ¿no? Esta idea es muy vieja, o sea, como si se dan cuenta, no es nueva, porque muchos tratan de hacerla pasar como, como nueva, no es nueva, es bastante vieja dentro del movimiento obrero. La idea de que pues no es necesario destruir el capitalismo, que a lo mejor si podemos hacer algunas reformas al capital, todos podemos vivir en paz. Esto tiene una base material, les decía, todas las ideas tienen una base material. La base material del reformismo esto es precisamente que no se busca la confrontación directa con el capital. O sea, si ustedes a mí me plantean y me dicen, pues vente a luchar contra el capitalismo, pues obviamente trataré de evitar, ¿no? Llegar a ese extremo. Trataré de buscar otras formas, quizá no tan radicales, ¿no? Antes de irme al extremo de destruir al capitalismo y todo eso. Trataré de buscar, ¿no? Quizá medidas, ¿no? Transitorias, a lo mejor si hacemos alguna medida de alguna reforma dentro del capitalismo, pues nos puede ir mejor, ¿no? Eh, Marx empieza a desarrollar precisamente una lucha contra este tipo de prodonistas. Una de la cuestión que planteaban, por ejemplo, los prodonistas era que se oponían a la huelga
de masas. O sea, en el movimiento obrero, les decía, por aquí está un párrafo, se lo voy a plantear, ahí se ve, ¿no? Eh, había, el movimiento obrero estaba desarrollándose y con la organización de la Primera Internacional, que era una especie como de sindicato a nivel, pues no internacional, pero quizá toda Europa, pues los obreros empiezan como a adquirir fuerza, ¿no? Empiezan a empoderarse, empiezan a, a envalentonarse, empiezan a organizarse, ¿no? De manera más álgida. Y cuando el movimiento obrero se empieza a organizar, ¿qué es lo que hace el movimiento obrero? Pues empieza a luchar por reivindicaciones, ¿no? De manera más fuerte. Entonces, en toda Europa se empieza a venir una oleada de huelgas políticas de obreros. O sea, ya los obreros pasan a la acción para exigir mejoras en sus salarios, ¿no? Curiosamente, los pradonistas, ¿no? Se oponían a las huelgas, ¿no? A las huelgas, de masas, porque lo veían como algo, que fuera en contra, ¿no? O perjudicial para el propio movimiento obrero. Marx en texto, por ejemplo, este texto se llama Salario, Precio y Ganancia. De hecho, se da en el pleno calor, ¿no? De la confrontación directa. Les decía, la teoría no es una cuestión de que Marx haya escrito una novela, ¿no? En un libro, sino son cuestiones vívidas, ¿no? O sea, vívidas de enfrentamientos organizativos que tuvo con los protagonistas. Ellos decían que si los trabajadores luchaban por un mejor salario, el aumento de salario iba a causar inflación y que si causa inflación, pues a todos nos va a ir mal, ¿no? Es decir, una visión así como lo que maneja la derecha, de que justifican que no haya aumento de salarios porque va a haber inflación y la economía va a colapsar. Ese mismo tipo de ideas tenían los prodonistas. Y ese mismo tipo de ideas las querían meter dentro del movimiento de la AIT, ¿no? De la Primera Internacional. Pues obviamente son ideas, pues bastante reaccionarias, ¿no? Que son más propiamente de la derecha. Aquí en este libro que se llama Salario, Precio y Ganancias es recomendable. Marx refuta de manera objetiva el hecho de que el aumento de salario no causa, inflación y no causa, desajuste económico, porque ese es el argumento de la derecha, ¿no? El aumento del salario lo que hace es, pues obviamente retribuye la plusvalía a los trabajadores en decremento del capital. Eso es lo que hace un aumento del salario, ¿no? Pero obviamente Marx lo refuta de manera objetiva, todo esto. Y en la parte organizativa, pues lo explica claramente Marx. O sea, obviamente los trabajadores deben de luchar por mejoras salariales, deben de luchar por el movimiento a su derecho a huelga. Todo eso lo tienen que hacer los trabajadores. O sea, Marx lo defendió ahí en Salario, Precio y Ganancia. Lo que decía Marx en este libro, ya para concluir esta parte, es que los trabajadores no solamente deben de limitarse a la lucha por mejores salarios, sino que su lucha debe de avanzar en la abolición del trabajo asalariado, ¿no? O sea, no solamente mejorar el trabajo asalariado, sino abolir el trabajo asalariado. O sea, son de las cuestiones que tiene que hacer el movimiento obrero, ¿no? Pero les digo, son luchas ideológicas que se dan inevitablemente dentro del movimiento obrero. O sea, la teoría no son libros ahí escritos, o sea, fueron luchas vívidas de personas que estuvieron ahí debatiendo las maneras en cómo organizativamente se iban a dar. Y les decía, Proudhon era uno de los que defendía este tipo de teorías mutualistas, intercambios medio ideales, ¿no? Reformas dentro del capitalismo. Hay otro libro que se llama Miseria de la Filosofía, precisamente, que también es poderosísimo ese libro, ¿no? Yo no veo que sea muy valorado, pero híjoles, Marx agarra a Proudhon y lo hace pedazos ahí, o sea, lo humilla, lo exhibe, ¿no? En cada una de sus teorías, de Proudhon. Proudhon hace un libro que se llama Filosofía de la Miseria, ¿no? Según él explicando, por qué hay tanta miseria en este mundo, por qué la gente rica no ayuda a los pobres, ¿no? Y en ese libro se llama Filosofía de la Miseria, pero lo hace no va a ser una cuestión, de un estudio objetivo, científico, sino lo hace partiendo de consideraciones éticas, morales, idealistas, ¿no? De cómo podría ser un mejor mundo, ¿no? Obviamente Marx saca una respuesta que se llama a ese libro de filosofía de la miseria, ¿no?
de Proudhon y Marx saca este libro que se llama Miseria de la filosofía, ¿no? Porque dice, o sea, tu filosofía es una miseria, ¿no? De lo que tratas de explicar, ¿no? Entonces también se los recomendaría ese libro, Miseria de la filosofía de Marx. Les decía, o sea, la teoría no nomás son libros ahí escritos, ¿no? Porque muchas veces el ataque con la teoría, ¿no? "Ah, es que ustedes son teóricos y nada más se quedan en los libros". No, la teoría es una cuestión vívida, ¿no? Y se da en medio de debates, ¿no? Que se dieron ahí a través de la AIT. Finalmente, pues eran políticas de los prodonistas bastante impopulares, ¿no? O sea, el movimiento obrero iba avanzando en una oleada huelguística y estos prodonistas decían que no lucharan por salarios, no hicieran huelga, pues obviamente el movimiento obrero los hizo a un lado, ¿no? Y pasa a ser de un dirigente de masas a ser prácticamente pues poco a poco, ¿no? Exiliado por el propio movimiento obrero, ¿no? Que obviamente en la vía de los hechos, descubre, ¿no? Que todas estas teorías de Proudhon, pues no se acoplan, ¿no? Con la práctica real del movimiento obrero, ¿no? Entonces, digamos, esa fue una de las otras batallas que dio el movimiento comunista, ¿no? De las tendencias que hay al interior ideológicas, ¿no? De la AIT. Ahora, la otra batalla que se da eh, al calor de la AIT, pues es la que más recuerdan los compañeros de manera histórica, y es la confrontación directa de Marx contra Bakunin, o sea, de la teoría anarquista, ¿no? Estas teorías anarquistas. Yo lo repito nuevamente, ¿no? Las ideologías tienen una base material. Esta es la visión materialista de la historia. Las ideologías no viajan en el aire. Las ideologías tienen una base material, es decir, se forman de determinadas condiciones materiales y estas condiciones materiales generan una determinada ideología. ¿Por qué lo comento esto? La teoría anarquista en un momento supuso una base material o se crearon determinadas condiciones materiales para que muchos obreros empezaran a reivindicar las ideas anarquistas, ¿no? ¿Cuáles fueron estas condiciones materiales? Les comentaba, vino un movimiento huelguístico en Europa, pero fuerte, ¿no? Bastante fuerte en Europa. En Francia hubo una fuerte represión por parte del gobierno, y aún así el movimiento obrero siguió avanzando. Y hay un acontecimiento que se da muy importante para que se den las condiciones materiales para el anarquismo y es la Comuna de París. O sea, en 1871 sale un movimiento de masas, ¿no? No lo dirige la internacional, la primera internacional o la AIT, son los propios obreros parisinos que se atrincheran en París. Ellos prácticamente toman el poder en París a través de una movilización huelguística de obreros de manera espontánea, se podría decir. Toman todo París y ellos empiezan a controlar de cierta forma políticamente París. O sea, algo que no había ocurrido en la experiencia del movimiento obrero ocurre. No es algo que más lo hubiera contemplado en sus libros, no es algo que nadie lo hubiera esperado en la teoría socialista. Los mismos obreros te explican cómo hacer el socialismo en la Comuna de París. O sea, eso es muy interesante, ¿no? La Comuna de París, pues les decía, los obreros se atrincheran durante un mes, eh, debido a que había un gobierno altamente de derecha, ¿no? Alemania ahí impone ahí a un dirigente, a un presidente en Francia, ¿no? Los obreros no lo quieren y se atrincheran, ¿no? Se sublevan y toman todo París durante un mes. Esto se lo conoce como la Comuna de París. Todo un mes atrincherados los obreros en París, teniendo el control completo de París, ¿no? Lamentablemente, al ser un movimiento espontáneo de los trabajadores, pues no contaban con organización, no contaban con perspectiva de a dónde iban a ir, y finalmente el movimiento termina siendo aplastado, ¿no? Aplastado de la peor manera, ¿no? Por parte de la derecha, ¿no? Les mandan al ejército y pues los aplastan, ¿no? Lo aniquilan al movimiento de los trabajadores, ¿no?
de la peor forma, ¿no? Ejecutados, encarcelados, ¿no? O sea, se viene una represión bárbara, ¿no? O sea, la burguesía no se anda con medias tintas, ¿no? Entonces, a partir de la Comuna de París, pues muchos trabajadores empiezan a tomar posiciones ya más radicales, ¿no? Más ultras, ¿no? Que precisamente tienen que ver con las posiciones anarquistas, ¿no? O sea, de ya vámonos a las armas, ya vámonos pues a pelear, ¿no? Contra estos tipos que están en otro tipo de organización. Esto es lo que fomenta principalmente la derrota, ¿no? De la Comuna de París. Fomenta muchas de las tendencias anarquistas, ¿no? Dentro del seno de la AIT, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, se empiece a dar una cuestión al interno, muchas de las cuestiones se dan al interno de la AIT con una cuestión organizativa. El llamado, los llamados autonomistas contra los llamados centralistas, ¿no? La AIT tenía un consejo general, en el cual Marx era parte de ese consejo general. De hecho, Marx escribe muchos de los documentos, ¿no? Y de las proclamas de la AIT. O sea, Marx no solamente era la parte teórica del Capital, que la verdad era una tarea gigantesca, ¿no? Meterte ahí en la biblioteca encerrado y todavía tener el tiempo para los debates organizativos, o sea, la verdad es que Marx estaba muy avanzado en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues Marx desarrolla casi todos los documentos de la AIT a través del Consejo General de la AIT, que era un órgano centralizado y que a partir de ahí se centralizaban todas las tareas de la AIT, ¿no? Pero les digo, empiezan a surgir este tipo de ideas autonomistas, ¿no? Empiezan a surgir este tipo de ideas de, bueno, yo estoy en Suiza, Bakunin era de una sección suiza, ¿no? De Ginebra, más o menos por ahí, y empiezan a decir, no, pues esta sección nos manejamos a nuestro antojo, ¿no? A nuestro ritmo, ¿no? Empiezan a sacar ese tipo de intención. Bakunin forma lo que se llama ¿qué? Le llamó Alianza de la Democracia Socialista, donde empieza a plantear, ¿no? Todo este tipo de cuestiones organizativas, ¿no? De la lucha contra el poder, ¿no? Que decía que los marxistas acumulaban el poder, si centralizaban el poder, todo esto iba a llevar a una degeneración política, ¿no? Entonces ellos aparentemente estaban en contra de cualquier tipo de poder, ¿no? Predicaban una cuestión completamente horizontal, aparentemente, ¿no? Pero pues en el otro extremo, pues resultaba que pues también, ¿no? Había cabecillas que no eran electos en ningún lado, ¿no? Esa es la cuestión que se predicaba en la cuestión anarquista. Entonces, son cuestiones que serían muy importante analizar, ¿no? Finalmente, Marx y Engels dan la batalla con este tipo de tendencias anarquistas que se reflejaban en la cuestión organizativa, ¿no? El creer que no tendría que haber una dirección, el creer que debería haber siempre una cierta autonomía, pues no tiene nada que ver con el movimiento obrero, ¿no? Miren, nosotros cuando los marxistas, esto tiene que ver ya más con cuestiones organizativas, poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Eh, Lamentablemente en el movimiento obrero, pues sí, ¿no? Todos somos trabajadores, todos estamos por la cuestión de la igualdad, ¿no? Y toda esta situación. Sin embargo, si lo dejamos así en ese tipo de horizontalidad, el movimiento no va a avanzar. El movimiento necesita siempre que haya una cierta dirección, ¿no? Que vaya dirigiendo el movimiento. Esta dirección obviamente tiene que ser electa de manera democrática por todos los trabajadores. O sea, es el funcionamiento de un sindicato. ¿Cómo funciona un sindicato? El sindicato, los trabajadores se reúnen en asamblea y la asamblea es el máximo órgano de dirección de los trabajadores. Estos trabajadores tienen que elegir delegados y esos delegados son los encargados de organizar el trabajo del sindicato. Esta es la manera en cómo se organizan los trabajadores. No es que algo lo haya impuesto el marxismo, ¿no? O lo haya visto, ¿no? Esta es la manera en cómo se organizan los trabajadores dentro del capitalismo. Y de cierta forma tiene mucha coherencia con la división del trabajo que el mismo capitalismo te impone o impone a toda la clase trabajadora, ¿no? Hay una división del trabajo, hay una especialización en diferentes áreas, ¿no? Eh, por ejemplo, en un barco, ¿no?
En un barco, pues, hay diferentes, trabajadores que hacen determinada función. No todos van a hacer la misma, ¿sí? Si no, el barco no puede avanzar. Eso es a lo que se refiere más o menos la organización, de los socialistas o de los comunistas, que no es algo que haya impuesto Marx o Engels, sino que lo retoman de la organización de los trabajadores, el cómo los trabajadores se organizan dentro del capitalismo, ¿no? Esta división del trabajo que debe de asegurar que haya, pues no dirigentes, pero sí responsables en determinadas áreas, ¿no? Entonces esto choca con las posiciones, pues anarquistas, ¿no? Que aparentemente luchaban por una cuestión autónoma de todos somos iguales, sí, pero pues eso, en algún momento, va a detener el trabajo político, ¿no? Entonces yo por aquí ya me voy, deteniendo, ¿no? Para abrir una ronda de participaciones. Quizá podamos, abarcar muchos temas, ¿no? Ya en la sesión del sábado, les decía, está la cuestión del socialismo utópico, está la cuestión de los reformistas dentro de la AIT, ¿no? A esta cuestión de los prodonistas, está la cuestión de los anarquistas en la AIT, pero aquí lo fundamental de la AIT, ya después de que se da la lucha contra los vacunistas, pues a Bakunin lo terminan, expulsando, ¿no? De la AIT, de la Primera Internacional. La AIT termina cambiando su centro principal que estaba en Europa y se cambia su sede a Nueva York, ¿no? En Europa había leyes de represión antisocialistas abiertamente, entonces ellos pues tienen que cambiar su sede a Nueva York y ya pues Marx y Engels pues deciden, pues disolver ya la AIT. Ellos consideran que ya había cumplido su papel histórico. Hay que recordar que en ese momento no había nada de organización, política. La AIT es el primer intento de organizar a los trabajadores a nivel internacional. Hay que recordar que uno de los postulados de la organización comunista es, proletarios del mundo unidos. La idea de que haya una cuestión de la unión de los proletarios a nivel internacional no es una cuestión, romántica o idealista, ¿no? De parte de los comunistas, sino se debe precisamente a las condiciones económicas que nos impone el capital. El capitalismo ha creado, un mercado mundial. O sea, el capitalismo está desarrollado a nivel mundial y ha creado una división del trabajo a nivel mundial, ¿no? O sea, el mercado mundial capitalista existe a nivel, mundial. A lo mejor en la época de Marx era todavía muy, pues todavía no estaba tan desarrollado. Oye, el capitalismo a nivel mundial está altamente desarrollado, ¿no? Hay mercancías de todo el mundo en todos lados, ¿no? O sea, yo ahorita puedo entrar a mi aplicación móvil y encargar, ¿no? Este tipo de mercancías chinas, ¿no? En Temu o en Shein, a través de la aplicación, y ahí vas viendo, ¿no? Cómo va llegando el barquito, ¿no? Se transborda, llega a México y te llegan, ¿no? Tus mercancías chinas. Pues es decir, el capitalismo ha creado ese mercado mundial y ha creado una división del trabajo mundial, ¿no? De los clases trabajadoras. Entonces, la única forma de hacerle frente al capitalismo, pues es de la misma manera, a escala internacional. Es decir, los trabajadores no tienen patria, o sea, hay, estados-nación, el mismo régimen capitalista, creó los estados-nación, pero los trabajadores somos los mismos explotados, a nivel mundial por el capitalismo, o sea, un trabajador chino, un trabajador mexicano, un trabajador europeo, pues tenemos, el mismo grado de explotación del capitalismo. Claro, en cada país tienen sus particularidades, ¿no? No es lo mismo un trabajador, en Europa, un trabajador en Asia, un trabajador en América, ¿no? Hay variaciones, pero en términos generales el capitalismo explota a la clase trabajadora, a nivel mundial, ¿no? Entonces, para hacerle frente, pues es necesario la organización, internacional de los trabajadores, ¿no? Y bajo este precepto se genera precisamente la AIT. Fue el primer intento de organizar a nivel internacional a los trabajadores, fue el primer intento de crear, pues un partido, eh, de los trabajadores a nivel mundial que luchara realmente contra el capitalismo, que implementara el socialismo,
que se planteara la lucha por el comunismo. Entonces, todo este tipo de experiencias históricas, pues es lo que tenemos que retomar nosotros, ¿no? Más allá de estar inventando nosotros nuevas formas de, de organización de lucha, pues primero vamos a retomar, estudiar las que hicieron con personas anteriores a nosotros, ¿no? Ver cómo lo hicieron, en qué fallaron, los aciertos, todo ese tipo de experiencias son experiencias históricas del proletariado. Tenemos que verlo de esa manera. Si no, nosotros no aprendemos de la historia, pues estamos condenados a repetir los errores. Entonces, es muy importante aprender de todo ese tipo de organización. No es una experiencia solamente del comunismo, del socialismo, es una experiencia de la clase trabajadora a nivel mundial y es una experiencia pues precisamente de cómo debemos empezar a organizar. Les decía, no somos ni los primeros ni los últimos en intentar cambiar nuestras condiciones materiales. Entonces, estas digamos que serían pues, algunas de las lecciones así muy generales de la AIT o Primera Internacional. Yo les recomendaría, les compartía ahí los documentos, los estatutos, ¿no? Muy interesantes, es un documento muy potente, les decía, la parte donde Marx menciona, ¿no? Porque la emancipación de la clase obrera es obra de la misma clase obrera, es un documento que sigue estando vigente, o sea, solamente los trabajadores pueden luchar por ellos mismos, nadie más los va a venir a salvar, ¿no? O sea, los trabajadores tienen que hacer toda esa tarea. Entonces, pues yo lo dejaría aquí mientras para ir abriendo la ronda de participaciones los compañeros que quieran participar ahorita, puedan ir ahí levantando la mano, quedaríamos los atentos a sus participaciones. Ahorita, pues, digamos, son participaciones muy generales, ¿no? Sobre el tema, pero el día sábado, pues, la idea es que puedan tener participaciones un poquito más preparadas, ¿no? De unos 5, 8 minutos el día sábado. Ya les comenté el listado de temas, la fundación de la AIT, elecciones de la AIT, la cuestión con los anarquistas, ¿no? El debate con los produnistas, el debate con los economicistas, la cuestión del socialismo utópico, los primeros, la Liga Comunista, ¿no? Todo este tipo de temas lo pueden, quizá ya desarrollar, espero que lo desarrollen el día sábado, en la sesión de participaciones de 5 8 minutos, con eso es más que suficiente, pero es importante desarrollar los temas. Entonces, pues no sé si haya comentarios ahorita, dudas, participaciones, pues espero que puedan, levantar las manos. ¿Alguien se anima a participar ahorita en esta primera sesión? Hola Edgar, buenas noches a todos. Sí, buenas noches, compañera. Sí, soy Dulce. Ay, es que me parece como muy profunda esta primera parte, porque justo esta parte donde empiezas cuestionando esta pregunta, ¿no? ¿Cómo transformar la realidad? Entonces sí, la verdad es que a mí me causó como mucho ruido porque estamos como completamente enajenados, ¿no? Y lejos de que sí, efectivamente la tecnología IA nos ha ayudado como mucho a esa parte de la comunicación y el avance en muchas cosas. Sin embargo, también la tecnología ha sido como un arma de doble filo, ¿no? Entonces, tú lo planteaste desde un principio, ¿no? Creo que una de de los cuestionamientos aquí que nos hacen como responder a esta pregunta es precisamente conocer esa experiencia histórica que nos permita desarrollar los elementos bajo las cuales estas estructuras de dominación y poder, o sea, a través de conocer esta experiencia histórica, justo, ¿no? Nos brinda esos elementos para desarrollar esas estructuras críticas que nos permitan salir o ver desde fuera esas narrativas, ¿no?
de los gobiernos que no es de ahorita, ha sido como históricamente, ¿no? Que estas narrativas nos hacen desarrollar como una conciencia falsa de que están a favor del desarrollo humano, cuando lo que buscan estas narrativas es legitimar esa barbarie de explotación laboral que pues siempre ha estado ahí, ¿no? Y que sin embargo estos días como que se profundiza más. Entonces, sí, me parece como muy profundo el análisis y la verdad es que nos das como los elementos para irnos formando como esa, más bien es desmitificar esa conciencia falsa, ¿no? Que nosotros o las sociedades vamos como de alguna forma estamos como alienados, ¿no? Dentro de esa conciencia falsa. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, gracias compañera Dulce. Sí, el compañero Hugo. Adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. Camarada, Edgar, quería más bien, eh, pues, enumerar las lecturas que ustedes comentaron alrededor del tema. Están los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores, el manifiesto del Partido Comunista, salario, precio y ganancia, miseria de la filosofía, la guerra civil en Francia, y no sé si falte algún texto que más o menos eh, esté dentro del tema a desarrollar. Sería nada más. Gracias. Gracias compañero Hugo. Sigue el compañero Kiap. Buenas noches, compañeros. Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, me da gusto saludarlos desde Oaxaca. Eh, y este, bueno, una pregunta más que nada para el maestro Edgar en su, este, en su excelente explicación de este tema, maestro. Un agradecimiento. Eh, Desde luego, oh, sí me interesaría que usted nos dijera brevemente, aunque sea incluso como que enlistar, digamos, una serie, digamos que de acontecimientos eh, en torno a este importante documento y evento que es la Primera Internacional, ¿no? Creo que bueno, de alguna manera, sí, ya usted mencionó la Comuna de París, pero creo que por ahí también está, está también creo que es la guerra franco-prusiana, creo que habían acontecimientos importantes como en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que está la guerra civil y creo que es la época de que en nuestro México también se daba esa importante guerra. Pues estaba la intervención francesa también, me parece, ¿no? Entonces, pues es la época de los hombres de la Reforma, que creo que también creo que aportaron también bastante a la historia, como fue esa separación de iglesia-estado, y también, porque también incluso creo que Carlos Marx hizo incluso algunas consideraciones en torno también a estos hechos referentes a México, ¿no? Incluso fijando posición en favor de la causa de los reformadores de México. Bueno, eso quería señalar, maestro. Es todo. Muchas gracias por el micrófono. Buenas noches. Bien, gracias compañero Kiap. No sé si alguien más quiera comentar algo. Por el compañero Sea. Sí, hola. Oh, Sí, adelante compañero. sí.
Bueno, yo leí un poco antes por eso pregunté en la mañana que qué textos se iban a trabajar. Y, por ejemplo, Bakunin y el otro personaje, desde mi punto de vista, lo voy a decir en ese extremo. Ellos sí apostaban por el comunismo, ¿sí? O sea, lo que decían es a lo que iba a llegar el comunismo, ¿sí? Y por eso me llama la atención, ya el compañero anterior lo acaba de decir, todo lo que había alrededor, es el primer punto. El segundo punto, ¿qué pasa después de esta primera experiencia? Y al final, el socialismo nunca se da, menos el comunismo, hay intenciones. Y hasta la fecha, como nos toca ahora, pues seguimos con la misma problemática. ¿De qué sirve tanta ciencia, tanto conocimiento si no acabamos de resolver lo que tú estudias a Marx y ves que pues no hemos llegado ni a ningún tipo de socialismo, ¿no? La socialdemocracia creo que es lo más cercano y presentaciones que se dan ahora. Y eso me hace pensar, aquí se comentó, tú lo comentaste, el gran problema, creo que el gran problema nuestro está más que en la teoría, está con nuestra praxis. Y nuestra praxis, como yo la entiendo, sigue siendo ideológica, sigue siendo teórica. Cuando llegamos a las aplicaciones, pues algo sucede pues que no damos no damos el salto cuántico, ¿no? Y hoy se vuelve a presentar, de alguna manera, seguimos repitiendo el mismo fenómeno y las mismas respuestas que les damos. Y eso me hace pensar, pues de que en serio hay dos partes, tenemos que estudiar muy en serio, pero este estudio no es nada más político, sino de alguna manera ensayar algunos ensayos donde nos permitan unas prácticas económicas que nos permitan ver la situación a lo que nos estamos enfrentando. Y desde mi punto de vista, pues hay que ver lo que decían los anarquistas. Hay partes que el anarquismo tenía razón, ¿no? Y una experiencia histórica que a mí me gustaría estudiar es, por ejemplo, las primeras comunidades cristianas, ¿no? ¿Qué es lo que se propuso? ¿Cuánto duró? Pero por lo menos hubo estudiar las primeras comunidades cristianas desde el punto de vista marxista, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se dio? Y el mismo concepto religioso, pues hay que revisar la geopolítica de cada momento, ¿no? Y en ese nivel, si queremos ser eh, honestos o ser prácticos realmente, nuestros planteamientos tengan sentido, ¿no? Estamos hablando que estamos haciendo ciencia. Entonces esta ciencia pues nos tiene que cuadrar de alguna manera, ¿no? Más ahora porque pues ahora hay novedades, hay nuevos conocimientos, hay nuevas tecnologías, que al final estas nuevas tecnologías son las que nos van a definir, porque así yo entiendo los procesos históricos, ¿no? Cuando viene la ciencia, cuando se aplica la tecnología, todo lo que viene ahora, ¿no? La inteligencia artificial y todo esto. ¿Y es válido nuestro planteamiento de lucha de clases? Seguramente sí, pero en cada momento histórico. Yo lo comento porque a mí me gustaría, cada vez que estoy en estas pláticas, llevarme algo muy, muy práctico. No nada más en la parte de teórico de llegar a los otros y hablar del marxismo, sino de alguna manera qué elementos podemos usar. Por ejemplo, cuando hablamos el punto central en esta parte
¿cuál eran las propuestas? Era cómo se llama el salario. Hay terminologías muy concretas, y entre ellas que a mí me llamó la atención y me gustaría que lo comentaras, que el marxismo apostaba que no se cuestionara el, la herencia. Es algo que me llamó la atención, ¿no? Y en este caso los marxistas dijeron, no, no nos vamos a meter con la herencia. Y luego un poco lo justificaron y era el problema de la propiedad privada. Entonces hay propiedad privada, estamos en contra de la propiedad privada, pero la herencia, que es propiedad privada, no la vamos a atacar. Y lo más que llegó a decir Marx, dijo, bueno, lo haremos, pero progresivamente. Entonces, para mí son cuestionamientos que tenemos que empezar a entender en nuestro momento histórico. Gracias. Gracias, compañero. No sé si alguien más, ¿sí? Ahorita mientras voy comentando, ¿no? Porque las participaciones, si ahorita quieren participar, ahí, pueden levantar la mano. Eh, lo que decía la compañera Dulce, ¿no? O sea, precisamente acerca de la tecnología. La idea de la tecnología, pues obviamente es que sirva a la humanidad, pero dentro del contexto capitalista, la tecnología sirve al capitalismo. Entonces ahí entra precisamente en contradicción, porque pues imagínense, ahorita ya hay mucha cuestión bastante avanzada, ¿no? Lo de la IA, ¿no? La IA, tendría que ayudar pues, precisamente para que el hombre pues deje de hacer ciertas, cosas, ¿no? La IA haga nuestro trabajo. Eso tendría que hacer, ¿no? Si la tecnología estuviera al servicio de la humanidad, pero como la tecnología está al servicio del capital, pues tenemos que estarnos peleando con la IA para que no se quede con nuestro puesto de trabajo, ¿no? Eso es precisamente lo contradictorio, cuando ya la tecnología, pues tendríamos que ahorrarnos, ¿no? Pues muchísimo trabajo. Si la tecnología sigue en manos del capital, pues este tipo de contradicciones, siguen, apareciendo, ¿no? Entonces, pues sí es importante pues analizar todo esto que viene dentro de la internacional. Ahora, el compañero Hugo, ¿no? Comentaba que cuáles eran los documentos, ¿no? Que se mencionaron aquí, pues es que prácticamente son todos los de Marx. Hay que recordar que la AIT termina, ¿no? En 1877, Marx muere en 1883. Digamos que en toda esta vida de construir una organización tan fuerte, ¿no? Pues se mete a la parte teórica, el capital, o sea, estamos hablando de construir el capital, tomo uno, dos, y digamos que no lo terminó de escribir. Engels tuvo que venir a armar, ¿no? El tomo 2 y el tomo 3 del capital, porque pues todavía más lo dejó como en borradores, ¿no? Ya dejó bastante avanzado, pero no lo concluyó. Y todos los documentos ahorita que pues, precisamente nos estamos mencionando, lo decíamos, no se basan en un aspecto solamente teórico, porque nuevamente, ¿no? Que tratan de hacer creer que la teoría es una cuestión nada más ahí de libro. O sea, Marx escribe todo este tipo de textos en polémicas, ¿no? En polémicas que tenían que ver con cuestiones organizativas de cómo construir dentro del movimiento obrero. Eso es lo que le da la vividez a este tipo de teoría. O sea, no era una lucha solamente de libro a libro. O sea, estábamos hablando que Marx se metió a organizar, ¿no? O sea, él era parte del Consejo General de la AIT y él estaba en confrontación directas con todo este tipo de tendencias que lo jalaban hacia un lado, lo jalaban hacia otro, y en el medio de todo ese tipo de tendencias crea toda esta serie de documentos que prácticamente abarcan una serie muy importante de su vida, ¿no? Salario, precio y ganancia. La guerra civil en Francia es muy importante para entender lo de la Comuna de París, y sobre todo entender esta parte de los anarquistas, ¿no? Porque ahorita aquí el compañero, Leopoldo, ¿no? Comentaba la situación del anarquismo, sí, o sea, todos estábamos luchando por el comunismo. Hasta ese momento todos habíamos planteado la cuestión
del comunismo, pero no habíamos planteado, no se había planteado de manera objetiva el cómo transitar de la sociedad eh, capitalista a la sociedad comunista. O sea, eso no te lo puede dar la teoría. O sea, la teoría te había dicho, sí, eh, avanzamos hacia una sociedad comunista, pero la teoría pues todavía no te lo había reflejado. ¿De dónde Marx saca la teoría del Estado, de cómo se tiene que hacer un Estado transitorio? Pues de la Comuna de París. O sea, los obreros son los que le enseñan a Marx cómo hacer un Estado transitorio del capitalismo al comunismo, ¿no? O sea, este llamado Estado socialista. Ahí en la Guerra Civil en Francia precisamente se menciona, ¿no? Todas las lecciones de la Comuna de París y la necesidad del Estado proletario, la dictadura del proletariado. O sea, nosotros en el capitalismo no podemos simplemente destruir, ¿no? La propiedad privada y volverla comunal, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo está muy corrupto, está muy viciado, hay gente que está muy podrida socialmente, ¿no? Si nosotros de un momento a otro desaparecemos la policía, ¿qué va a pasar? Va a haber caos, va a haber barbarie, ¿no? O sea, la gente no está adecuada para vivir en un sistema comunista de la noche a la mañana. Tenemos que transitar por una etapa que se le denomina socialismo o estado socialismo, un estado socialista que poco a poco vaya reeducando a la gente, vaya generando nuevas condiciones materiales para que poco a poco la población vaya adquiriendo un grado de conciencia muy desarrollado para transitar ya a una etapa comunista. Y ese periodo transitorio, pues es precisamente lo que conocemos como el socialismo, o Marx lo denominaba el comunismo en su etapa inferior o comunismo superior, y es un estado, es una dictadura del proletariado, es inevitable que se tenga que transitar por esa situación, y es precisamente el debate que se tiene con los anarquistas en ese periodo precisamente de la Comuna de París. O sea, no es casualidad que se haya dado a partir de la Comuna de París. O sea, ahí se pone sobre la mesa, no en la teoría, ojo, no es la teoría, en la práctica. O sea, haces una toma de París, ¿no? Con barricadas, la tomas un mes, eso no es cuestión práctica. O sea, a mí me llama la atención, ¿no? Ahí en la cuestión práctica, los obreros mencionan el cómo construir un estado socialista, un estado proletario, ¿no? Y mencionan cuestiones muy generales que hoy en día pues no se han aplicado, ¿no? La cuestión de representante obrero con sueldo obrero. Eso lo hacen los comuneros, no lo escribe Marx, lo hacen los comuneros. Los comuneros llegan, toman el poder y dicen, vamos a poner a nuestros representantes, pero los representantes no pueden ganar salarios exorbitantes, deben de ganar pues exactamente lo mismo que gana un trabajador como nosotros, ¿no? Si son representantes de trabajadores, pues deben de ganar un salario de trabajador. Eso lo hace la Comuna de París, ¿no? No lo hace Marx ni la teoría marxista, eso lo hace la Comuna de París. Marx lo que hace es precisamente en la guerra civil recapitular todo lo que hizo la Comuna de París. Otra cuestión que hace la Comuna de París, menciona que todo representante obrero debe de ser elegible y revocable en cualquier momento. La asamblea pone, la asamblea quita. Eso lo hace la Comuna de París en un momento de efervescencia. O sea, la Comuna de París fue algo así como lo que le ocurrió aquí en México con la APO, ¿no? Que en su momento más explosivo se crearon ese tipo de conformaciones políticas. Así se ha ocurrido en diferentes momentos de la historia del movimiento obrero. La Comuna de París, pues, era el mero centro de Europa, por eso tenía un significado muy importante y ellos sacan esa conclusión. Si nosotros te elegimos en la asamblea, eres representante de la asamblea, pues nosotros te elegimos, nosotros te quitamos, ¿no? Los dirigentes de la asamblea tienen que ir con su renuncia de antemano. O sea, eso es lo que hace la Comuna de París. Así debe de transitar un estado socialista. Eh, otra cosa que hacen los comuneros, lo que manejaban ellos era que todos los cargos deberían ser rotativos. O sea, el Estado no debe de tener cargos fijos, porque ¿qué pasa con los cargos fijos? Se burocratizan, ¿no? Se vuelven clanes de familia cerradas, ¿no? Y luego pues, se vuelven élites burocráticas.
lo que establecía la Comuna de París era que todos los cargos burocráticos deben de ser rodados y controlados por toda la sociedad. Así cuando todos seamos burócratas, nadie va a ser burócrata. Eso lo estableció la Comuna de París. La Comuna de París también estableció que ningún ejército permanente. La misma comuna, los mismos comuneros son los que tendrían que tener el uso del arma y de la protección de la misma comuna. O sea, son cuestiones que transitaban, que hacían el tránsito de una sociedad capitalista a una comunista, y eso lo ejemplifica la Comuna de París. Y ahí es donde viene la cuestión con los anarquistas, que decían que todo esto, pues era imposición, era autoritario, ¿no? Era una serie de situaciones que iban en contra del comunismo, ¿no? Pero ya hemos explicado, la misma teoría te explica que no puedes transitar de golpe del capitalismo al comunismo, por la misma descomposición social que tiene el capitalismo. Debe de haber un estado transitorio. Ese estado transitorio es lo que conocemos dictadura del proletariado. Sí, el proletariado se posiciona como clase y poco a poco va desapareciendo ese estado, ¿no? Entonces, habría que retomar esa parte, ¿no? Del debate con los anarquistas. Por ahí va el compañero ya, quería comentar algo. Sí, maestro, sí, bueno, vino a la cabeza una idea, más bien como ejemplo de Cuba, por ejemplo. Tú mencionabas estos importantes datos de la Comuna de París, lo cual, pues sí, lógicamente tenemos que repasar, ¿no? Y tener datos más precisos, pero ya el hecho de que nos lo hayas mencionado y sobre todo este aspecto importante que te refieres al eh, que, que te refieres espérame, a la permanencia, sobre todo al tipo de, de gente o llamamos la actitud que debe el lujo, ¿no? Por una parte el lujo, creo que deben ser los mismos trabajadores, ¿no? Los mismos trabajadores y por lo tanto deben de tener de alguna manera pues el mismo estilo de vida, no, o sea, normal, ¿no? Es un trabajador. ¿Y por qué te menciono esto? ¿Y por qué te menciono esto? De alguna manera, en los últimos días aquí se ha hablado de México, en México en torno al tema esto de las vacaciones y todo eso, como hay algunos funcionarios, incluso del partido en el gobierno, que hace lo mismo que la derecha, y eso está mal, obviamente, ¿no? Pero también quisiera citar también Cuba, por ejemplo, ¿no? En su constitución dice, este, eh, es, por una parte dice que habla de ese aspecto de que los cargos deben ser, en todo tiempo deben ser revocables, por un lado, ¿no? Deben ser revocables, pero hay una palabra que siempre, a la mera hora algo se olvida, voy a tratar de acordarme, pero son estos aspectos importantes que tienen que ver con la igualdad, con la igualdad de los trabajadores, que los mismos que están hasta arriba deben ser los mismos que están abajo. Mencionabas también el tema del ejército, que aunque no debe ser algo permanente, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿no? Que las guerras, en todo caso, sean guerras del pueblo, o sea, que el ejército de alguna manera esté vinculado al pueblo. En Venezuela se habla de eso que es la alianza cívico-militar, y como, por ejemplo, en nuestros días, bajo un academicismo de los constitucionalistas burgueses, sobre todo, que defienden esas formas
de que debe existir un fuero militar donde solo las cuestiones militares deben saberlas los militares, pero tenemos que esos militares no tienen mucha relación con su mismo pueblo, pero sí tienen relaciones con el Pentágono, por ejemplo, ¿no? Eso sería importante analizarlo en ese aspecto, referente a la cuestión de la seguridad de una nación, ¿no? En fin, y estos aspectos que bueno, pues, ya mencionabas la Comuna de París. Es lo que quería expresar, maestro, Edgar. Muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias, compañero. Ya, no sé si alguien más quiera ir comentando algo más. Simplemente en este caso, lo que acaba de comentar el compañero, hay que entender lo que es la división del trabajo. O sea, no todos podemos ser soldados, ¿verdad? Entonces cada quien va adquiriendo, se va perfeccionando en algo. Y eso hay que revisarlo también desde la visión marxista. Gracias. Sí, sí, son cuestiones interesantes. Por ejemplo, hoy en día que nosotros se menciona mucho con la cuestión de Morena, ¿no? Están sacando ahí los viajes de algunos dirigentes, ¿no? Que están por ahí vacacionando en Europa, en Tokio, ¿no? También. Eh, pero contrasta, ¿no? Esta situación, por ejemplo, está la llamada austeridad republicana, pero pues, por ejemplo, el marxismo lo que plantea es otra ya cuestión más de clase, ¿no? Representante obrero con sueldo obrero ya te lleva a una cuestión más específica de, de clase, o sea, tiene un contenido mayor de clase, ¿no? Y yo creo que está muchísimo más avanzado, ¿no? Esta situación, lo que plantea, les decía, no sale de la propia cuestión marxista, sale de la propia dinámica de los trabajadores, o sea, esto es muy importante porque muchas veces hay compañeros, ¿no? Que se creen teóricos, eruditos, ¿no? Y creen que van al movimiento obrero a enseñar, cuando es al revés, ¿no? O sea, el movimiento obrero más bien te enseña a ti, cómo se tiene que ir organizando el movimiento, ya tú vas solamente, como haciendo las teorías del resumen, lo que hizo Marx, ¿no? Con la guerra civil. El hecho de que sea un salario obrero, ¿no? Uno, pues atenta contra que se creen élites, ¿no? Burocráticas, élites, privilegiadas, ¿no? Dentro del movimiento obrero. Pero pues obviamente también, lo que plantea, ¿no? Esto de representante obrero con salario obrero, pues también entendemos que pues no va a ser que todos ganemos el salario mínimo, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor tengan estudios más calificados, no van a ganar a alguien que no tenga los estudios calificados, ¿no? O sea, todavía se puede manejar en ese tipo de escalas, ¿no? De hecho, por aquí en México está esta escala de 1 a 10 salarios mínimos, pero ustedes ven el caso de los diputados federales, ellos ganan arriba de 10 salarios mínimos, ¿no? O sea, no se manejan en ese margen. Nosotros sí tendríamos que manejarnos en esos márgenes, ¿no? A lo mejor si nosotros planteamos aquí algún candidato, quizá tampoco lo vamos a tener con el salario mínimo, ¿no? En una situación complicada, ¿no? Se tendría que valorar cuál es la situación, pero ya que salgan de los márgenes de los salarios mínimos, ¿no? Como los diputados actuales, ¿no? De Morena, que ganan arriba de 10 salarios mínimos, eso ya te habla de un alejamiento de las clases sociales. Ya cuando tú no te manejas en salarios mínimos, pues ya te da igual en cuánto esté el kilo de jitomate, los precios, si suben o bajen, porque tú ya te vas formando, ¿no? Hay en otro tipo de élite, ¿no? Se van creando ese tipo de élite. Entonces, pues es cuestión que se tiene que ir replanteando. Compañero, ya, ¿quiere comentar algo? Sí, brevemente, más ya me acordé de lo que quería decir. No me acuerdo del artículo de la Constitución cubana, pero el tema concreto es que los, los cargos públicos en el Estado cubano, o inclusive desde el presidente, vamos a decir, no, no reciben, fíjese, como está a nivel constitucional, no reciben ni un peso ni un peso por el cargo que desempeñan. Aunque en la realidad creo que sí hay
modestas cuotas que sí reciben en la realidad, pero no, creo que el principio es Mandé. de que el Estado no les va a pagar o no les va a Déjalo soltar. ahorita y te voy, me como un cachito. eh, el Estado no les va a pagar grandes cantidades o les va a sostener un estilo de vida lujoso por tener un cargo. Ese es el principio, pues, de que quienes desempeñen un cargo en el Estado o formen parte o sean representantes, no van a abusar del cargo viviendo, pues, de una manera obscena, por decirlo de alguna manera, sino normal, ¿no? Incluso hasta pensando ahora sí como dice el varón de Montesquieu, frugalmente, ¿no? Frugalmente, modestamente, ¿no? O el principio juarista, la honrada medianía, que el cargo, que las gentes no aspiren a ese cargo, pues solo para vivir de una manera como reyes, ¿no? A costa de la inmensa mayoría. Bueno, eso es lo que quería señalar de la Constitución cubana. Disculpen, no me sé el artículo, pero es importante que incluso en un país al cual admiramos bastante, pues en su Constitución esté señalado ese tema, ¿no? Bueno, gracias por el micrófono. Recordando este tema que ahorita me vino a la memoria, ¿cómo dice el dicho? A cada quien de acuerdo a su capacidad y viene juntado con de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su necesidad. O sea, unos viajarán en avión porque tienen que bajar en avión porque van a ir a algún lugar, ¿no? Entonces, este tema de si gano más o gano menos, desde mi punto de vista es secundario. Siempre y cuando se viva el principio comunal. Gracias. Sí, es interesante, habría que echarle una ojeada, ¿no? La Constitución cubana, ¿no? A ver cómo están todos esos temas. Pero pues todos esos son precisamente intentos, ¿no? De la propia clase trabajadora por organizarse y resistir dentro del capitalismo. O sea, todo ese tipo de intentos habría que estudiarlos, analizarlos, ¿no? O sea, que son parte de la cuestión vívida. Ahora lo que comenta el compañero Leopoldo, ¿no? Eso de a cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, eso ya es del comunismo, ¿no? Ya estamos hablando que es una sociedad comunista, ¿no? En una sociedad socialista, pues todavía tendremos que manejarnos quizá en la cuestión del salario, les decía, ¿no? O sea, no es de golpe, ¿no? O sea, no puedes destruir toda la sociedad capitalista de golpe, sus relaciones económicas, todavía hay que hacer como una cuestión transitoria, ¿no? Para llegar a esa sociedad, sí, donde ya los bienes son de propiedad comunal, se puede decir, y donde ya cada quien tiene un grado de conciencia muy avanzado, muy desarrollado, como para no abusar, ¿no? De lo que te da la sociedad, ¿no? O sea, ya para qué quieres abusar si la misma sociedad te da todo. Entonces ahí es cuando aplica precisamente según cada quien su capacidad, ¿no? O sea, si tú requieres tanto, pues se te otorga tanto, y si tú necesitas tanto, pues se te asigna tanto. Pero eso ya es en una sociedad comunista ya muy avanzada, ¿no? Muy desarrollada que no hemos visto, ¿no? Ya estaríamos a entrar en otro tipo de cuestiones todavía un poquito lejanas, ¿no? Pero lo que sí es cercano, pues es la cuestión del Estado socialista, ¿no? Eso sí es algo que tenemos ahorita aquí eh, en lucha, ¿no? O sea, presentar un Estado socialista o presentar un Estado capitalista, ¿no? O sea, esa es la confrontación directa, ¿no? Un Estado administrado por los capitalistas o un Estado administrado por la clase trabajadora. Esa es la disyuntiva que hay ahorita aquí, ¿no? Que se está poniendo sobre la mesa, y esos fueron los primeros intentos que hubo de organizar la primera internacional. O sea, les decía, llega la primera internacional y pues llegan todo tipo de tendencias políticas, porque pues así está el movimiento, ¿no? A cada quien nos toca vivir determinadas condiciones materiales, y eso genera determinada cuestión ideológica, y eso se refleja al momento de juntarnos todos. Esa es la situación.
Ahora, pues sí, el marxismo ya plantea un estudio científico, ¿no? De la sociedad, tanto en la parte filosófica, en la parte económica, en la parte histórica. Pero el hecho de que haya un estudio científico no es garantía de que no haya propagación de ideas falsas, o que no es garantía de que de que no haya propagación de ideas místicas, religiosas, idealistas, subjetivas. O sea, ustedes lo pueden ver en la sociedad capitalista. Ya tenemos la ciencia muy desavanzada y hay gente que sigue creyendo en chamanerías, misticismos, cosas así muy, extravagantes, ¿no? Muy paranormales, ¿no? Y se tiene la ciencia avanzada, ¿no? Hay gente que ya, tenemos la ciencia muy desarrollada y todavía es, antivacunas, ¿no? Incluso, ¿no? Claro, ¿no? Se entiende la parte de que pues, las farmacéuticas están al servicio del capital, ¿no? Se entiende esa parte, pero pues eso no invalida que la ciencia pues sí esté desarrollando, ¿no? Varios sentidos. Y aún así hay ideas, falsas dentro de la sociedad. O sea, la misma sociedad capitalista promueve el desarrollo de ideas, científicas, agnósticas, o sea, todo este tipo de cuestiones. O sea, yo la otra vez estaba viendo este programa que pasan en las mañanas, ¿no? En matutinos o no sé cómo se llama. Pasan al cuate que te lee los horóscopos, pasan al cuate que te lee el horóscopo chino, luego pasan un cuate que te avienta, como garbanzos en un bote y lee cómo le va a ir en el futuro a una celebridad. En eso se cree la gente. O sea, esas son las ideas predominantes en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, pues es inevitable que todo este tipo de ideologías que ya van en un estudio científico, pues, pues no sean las predominantes en la sociedad. O sea, hay que dar esta batalla por avanzar en un terreno científico y más en el terreno de las ciencias sociales, o sea, en el terreno de la política, donde otra vez volvemos al inicio, ¿no? Ya nos estamos planteando el cambiar el mundo. O sea, finalmente nosotros estamos aquí porque este mundo no nos parece correcto y queremos buscar una alternativa, una explicación, algo para ser distinto, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues ahí están las dos vías. O nos creemos los eruditos y creemos en toda la charlatanería, o nos basamos en el estudio científico, ¿no? En las experiencias históricas de personas que ya lo intentaron, ¿no? O sea, esa es la cuestión que está en disyuntivas, ¿no? Y obviamente de este tipo de taller, pues nos vamos a basar en la experiencia histórica, ¿no? La experiencia histórica del proletariado, en la cuestión, teórica del movimiento, que les decía, la teoría no son novelas. O sea, fueron hechos vívidos que vivió ahí Marx, que se enfrentó en una lucha real vívida, o sea, contra distintas tendencias políticas. O sea, el enfrentamiento con los anarquistas fue fuerte, ¿no? En cuestiones organizativas, ¿no? No solamente fueron de libros y que se mandaran cartas. O sea, fueron ahí cuestiones organizativas de que expulsan, fuerte, ¿no? Se dieron con todo ahí, ¿no? De ahí viene el mote que se le dio al marxismo, ¿no? Porque ese era un adjetivo, ¿no? Ahí se dio eres, con vacuna, eres vacunista, ¿no? Estás con Marx, eres marxista, ¿no? Porque pues el marxismo se viene de ahí como una cuestión de adjetivo, ¿no? Ahí vienen los marxistas, ¿no? Dentro de la AIT, que en realidad, era una cuestión como de mote, ¿no? Adjetivo que se nos daban, ahorita lo ocupamos, pero pues en realidad Marx nunca dijo, ¿no? A mi teoría le voy a llamar marxismo, ¿no? Él lo menciona como el método del materialismo histórico. Eso es lo que él menciona, él sí lo menciona claramente, ¿no? O la concepción materialista de la historia, para ser más exacto en las palabras que utilizó Marx, la concepción materialista de la historia. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con esto lo vamos, cerrando, ¿no? Yo creo que aquí ya están los temas abiertos. Ahora sí les voy a compartir algunas, bibliografías ahí en el grupo. Y esperamos en la sesión de participaciones que puedan tener, pues participaciones un poquito más, elaboradas, ¿no? De 5 o 8 minutos. Ahí están los temas. Escojan algún tema de los que les parezca importante y pues el sábado nos vemos aquí. Nos queda a las 11 de la mañana para el nivel 3. Estaremos viéndonos el sábado, con las participaciones, la sesión de participaciones.
No sé si quieran comentar algo último ya para ir cerrando. Buenas noches, compañeros. Yo le quería plantear nada más unas cuestiones que son como preguntas. Eh, Ignacio Ramírez, el nigromante, ya hablaba sobre el marxismo. Era una época en la que de alguna manera el liberalismo es el que se iba desarrollando. Bueno, eso es lo que yo siento de alguna forma. Posteriormente, por ejemplo, no se lo puedo dar así en una forma cronológica, pero sale Ricardo Flores Magón y empieza a procesar un proceso de alguna manera de la pobreza, de la distribución de la riqueza, en fin. Cuando la Comisión Federal de la industria de la electricidad se empieza a desarrollar o ya se instituye, influyen los anarquistas de una manera muy decisiva. Es más, parece que el primer apagón que tiene el Estado con respecto a la industria eléctrica lo llevan a cabo los anarquistas, tal vez de una manera accidental, es lo que se dice por ahí. Ahora, la otra pregunta sería, por ejemplo, de la AIT a la OIT, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, si de alguna manera u otra no ha habido una organización más que federaciones en México, ¿de qué manera participarían en la Organización Internacional del Trabajo? O sea, ¿cuáles serían sus objetivos a conseguir o a perseguir si de alguna manera u otra están siendo insertos dentro de una política economicista? No es el caso, por ejemplo, de algunos países europeos que de alguna manera traen una tradición si, de formación marxista. En el caso de nuestro país, ¿cuál sería su posición? O sea, porque yo siento que de alguna manera no hay mucha claridad. Es más, los argentinos en las condiciones en que se encuentran todavía manifiestan una posición de esa naturaleza, aunque no han alcanzado, a pesar de su gran inteligencia, no han alcanzado convertir a Argentina en un país próspero y con una tendencia socialista. En el caso nuestro, pues parece ser que siempre ha sido el carácter oficialista. Hasta el día de hoy, no sé de qué manera pues se vayan perfilando, ¿no? Esa sería de alguna manera mi participación, pero le digo, esa sería la pregunta sería, ¿cuál es el cambio de la AIT a la OIT? Gracias, compañero. La OIT me imagino que se refiere, ¿no? A la Organización Internacional del Trabajo, que es de corte anarquista, ¿no? Que está todavía funcionando. Eh, Aquí lo que habría quizá entender, ¿no? Que se dio pues este primer intento de la primera internacional, se da un segundo intento, un tercero, incluso ahí manejan un cuarto, Hugo Chávez habló de un quinto, ¿no? Pero la situación actual es que a nivel internacional carecemos de un partido socialista o comunista que pueda llevar a cabo pues la revolución socialista, ¿no? O sea, somos ahora sí que en nuestras condiciones actuales pues carecemos de esa herramienta, a pesar de que ya hubo varios intentos de elaborar o construir una herramienta internacional de los trabajadores, hoy en nuestros días carecemos de esa herramienta, ¿no? Que nos pueda aglutinar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues nuevamente empiezan a crearse, ¿no? Las ideologías que anteriormente ya estaban. Yo se los comenté en la AIT que había tendencias economicistas, tendencias anarquistas, tendencias reformistas, ¿no? Y las tendencias comunistas. Esas son las ideologías que se van a seguir imperando en el movimiento obrero y van a pasar por diferentes estadios de desarrollo. Es algo inevitable, algo inevitable. O sea, por ejemplo, ahorita pues en México, esta tendencia del reformismo, ¿no? De creer que se puede coexistir con el capitalismo es la que predomina. Finalmente, Morena es un partido reformista y las masas están orientadas ahí. En algún momento, pues las masas verán que el reformismo no cumple, ¿no? Con las expectativas y van a girar hacia otro tipo de tendencias políticas.
¿A cuáles? Pues ya están ahí, o sea, nadie va a inventar tendencias. Pueden girar a tendencias anarquistas, ¿no? Las tendencias anarquistas ya son de ese tipo ya más radicales, ¿no? Como por ejemplo en México que está este caso de las 40 horas, ¿no? Y que no se aprueba, pues ya la gente va a salir ya en un sentido ya más radical, ¿no? Más anarquista, o sea, es algo inevitable que vaya a ocurrir en el movimiento, pues la gente se va a desesperar, ¿no? De que el reformismo no cumple y que el capitalismo tampoco da solución, pues claro que las tendencias anarquistas van a volver a florecer, ¿no? Tendencias anarquistas que ya van con el sentido quizá no de una organización política, ¿no? Pero sí de confrontar al régimen, ¿no? Quizá una cuestión ya más espontánea de las masas, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí se va a dar la otra situación. También van a florecer las tendencias comunistas, o sea, no es casualidad que este tipo de talleres tengan eh, llamados o les llame a un sector, ¿no? Importante de la población. O sea, por ahí también van a pasar, ¿no? Tendencias economicistas, o sea, como lo que hace la gente, ellos luchan por sus salarios y todo, y a lo mejor no salen de ahí, dicen que ellos son apolíticos, ¿no? No se meten con ningún partido, ¿no? Pero pues, en algún momento ese tipo de tendencias también van a chocar. Entonces, yo lo que veo en la sociedad actual es que no hay que buscar nuevas tendencias, o sea, las tendencias políticas ya están ahí dentro del espectro de la izquierda. No hay más, ¿no? Son las tendencias comunistas, las tendencias anarquistas, las economicistas y las reformistas, ¿no? Y el movimiento obrero lo que va a hacer es va a oscilar entre todas esas tendencias en determinados momentos, ¿no? En algún punto las ideas comunistas otra vez vuelvan a ganar su peso, a pesar de que ya en el pasado se refutaron de manera teórica y práctica, y el marxismo demostró tener mayor margen, ¿no? Por la vía de los hechos que la teoría comunista desarrollada por Marx y Engels tiene mejor estructura y tiene un campo visual más avanzado, pues aún así las demás tendencias van a ser inevitables porque transite el movimiento obrero. Entonces, pues yo veo que esa es la situación, ¿no? O sea, que vamos a enfrentar en nuestro movimiento. Les digo, ahorita, pues a lo mejor están, la tendencia reformista es la predominante, ¿no? En algún momento los obreros se desesperen y van a ir por tendencias más radicales, anarquistas, otros busquen tendencias economicistas y otros busquen tendencias comunistas. Pero bueno, yo lo que veo que todo esto, les decía, estas ideologías tienen una base material. Y la base material sigue siendo el capitalismo. O sea, el capitalismo es precisamente producto o las bases materiales del capitalismo son las que crean las tendencias socialistas, ¿no? Las tendencias comunistas, anarquistas. Entonces, por ahí podríamos, quizá visualizarlo, ¿no? Y sí, no es, casualidad que haya, personas que hayan quizá llegado a conclusiones socialistas dentro del capitalismo, pues es que es el capitalismo el mismo que te genera, ¿no? Esas condiciones materiales para que saques tendencias socialistas. A lo mejor no estaban tan elaboradas, ¿no? Aquí quizá lo interesante de Marx es que lo pudo elaborar lo mejor posible hasta el momento, son las ideas más elaboradas, más desarrolladas, ¿no? Y que se han nutrido a lo largo de la historia, pero las tendencias ahí están presentes, ¿no? Y sigue siendo el debate ideológico que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues no sé si más o menos vaya por ahí en ese sentido, pero bueno, pues ya quieren, vayamos cerrando la charla, nos vemos el día sábado. Buenas noches, Gracias. gracias a todos, buenas noches. Ok, compañeros, pues entonces, pues vamos cerrando la charla, nos vemos el próximo día sábado en la sesión de participaciones, nos despedimos también ahí para los compañeros en Facebook Live y pues ahí estamos en contacto en este canal y en estas redes. Adelante, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Estamos pendientes para el sábado.